la colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Marcela, muy buenos días a ti, a Juan y al auditorio. Contenta de encontrarnos con ustedes una semana más y hacer algunas reflexiones en torno al manejo de comunicación que se está dando en la escena pública. Desde la campaña, Marcela, comentamos incluso en este espacio, yo escribí algunas líneas sobre cómo Andrés Manuel, desde mi perspectiva, había manejado un discurso que para mí era un acierto en un primer momento de la campaña respecto a conceptos generales sin entrar al detalle. En términos de estrategia de comunicación, se dice que entre más abierto es el concepto y menos entras al detalle, por ejemplo, en términos de comunicación comercial o publicitaria, cuando tú dices simplemente este producto es el mejor, sin entrar en detalles de cuáles son las características o especificaciones que lo hacen tal, pues entonces es más fácil que el usuario, que el consumidor o que en este caso el votante pueda tomar una decisión radical respecto a cuestiones generales con las que está o no está de acuerdo. Sin embargo, normalmente conforme avanza la campaña y se dan esos escenarios, los oponentes son los responsables de ir llevando a quien tenga el discurso más generalista hacia la especificidad. Es decir, tú dices, contra la corrupción, vamos a acabar con la corrupción. Lo que tendrían que hacer los adversarios en un caso como este sería empezar a plantear propuestas concretas de su perspectiva de la lucha anticorrupción para entonces obligar al que tiene el discurso más abierto y más ambiguo a tener que posicionarse sobre cuestiones concretas. ¿Qué me parece que ocurrió en este proceso electoral? Que los oponentes no hicieron ese trabajo, es decir, le dejaron a Andrés Manuel, siendo candidato, la posibilidad de mantener un discurso abierto, ambiguo en muchos temas, que entonces seguía ganando adeptos en términos de gente que, por ejemplo, está en contra de la corrupción y le parece que la prioridad más importante del gobierno, como además lo mostraron algunas encuestas de salida. Recuerdo, por ejemplo, la del Financiero, que me pareció muy interesante porque en su encuesta de salida, además de conocer el perfil demográfico de la gente, le preguntó cuáles eran los temas más importantes por los que había elegido su voto. Y recuerdo perfectamente que en el caso de la gente que eligió votar por Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, llevaba de calle, la primera opción era por la lucha anticorrupción. Sin embargo, también es cierto que durante toda la campaña no tuvimos claro qué es exactamente esto de la lucha anticorrupción. Entonces, yo he hecho un recuento de dos temas que me parece que nos van a ayudar a entender cómo se va a venir dando el discurso y la exigencia ciudadana, Marcela. Me parece que en estas semanas ya estamos avanzando, del encono que platicábamos la semana pasada, a algo que tiene que ver más con cómo vamos a exigir, cómo vamos a hacer contrapeso, cómo vamos a vigilar, sobre todo considerando en la dimensión del poder que el presidente tendrá en función de sus mayorías legislativas. Y me gustaría primero hacer un repaso muy rápido por el análisis que publicó antier Parametría sobre el perfil de los votantes de Andrés Manuel. Me parece que de los análisis de encuestas de salida es el que más profundiza en ciertos datos demográficos. Seguramente ya lo habrán visto, pero básicamente sorprende en dos características. La mayoría de la gente que manifestó haber votado por Andrés Manuel tiene un ingreso promedio encima de los 15,000 pesos mensuales. Eso nos habla de un nivel de ingreso y un estatus socioeconómico que rompe con el estereotipo que habíamos entendido como el típico votante de Andrés Manuel en elecciones anteriores. Y algo súper importante, el 65% de los votantes de Andrés Manuel tienen una educación universitaria e incluso de posgrado. El 59% de los votantes que tienen preparatoria terminada votaron por Andrés Manuel. Es decir, me parece que el nivel educativo y el nivel de ingreso marcan un perfil bien distinto de votante de Andrés Manuel de los que habíamos venido entendiendo. Y para que nos demos una idea, por ejemplo, el análisis de Parametría dice que el 26% de los votantes por José Antonio Meade es gente que tiene solo la primaria terminada, y el 31% de sus votantes es gente que manifiesta no tener estudios. Entonces creo que es bien importante ver cómo estos perfiles van a configurar
el nivel de exigencia que va a venir hacia el presidente. Yo creo que cuando quien votó y depositó la confianza mayoritariamente es una persona que tiene en promedio un mayor nivel de estudio, el nivel de exigencia va a ser muchísimo mayor y va a ser también más específico. Yo identifico como dos grandes categorías de temas, Marcela. Uno, en los que creo que vamos a entrar en el debate y me parece increíble que lo podamos hacer, porque vamos a empezar a debatir los cómo y entonces ahí vamos a poder establecer un diálogo sobre si nos parece o no la forma en la que lo va a hacer. Y otra categoría de temas, ahora menciono los dos, en los que me parece que ha sido tan ambiguo que la visión de los electores serán temas que no le perdonarán a Andrés Manuel si finalmente no avanzan. ¿Cuáles son los temas en los que me parece que vamos entrando en lo específico, en lo concreto, y sí se va a poder establecer un debate en función de que el perfil de quienes le votaron tienen un mayor nivel de preparación? Me parecen cuatro de entrada que creo que ya hemos visto. Uno, el tema del gasolinazo. El tema del precio de la gasolina me parece que va a ser un asunto que el electorado va a poder debatir. Es decir, no es que esté en una postura, yo visualizo que no va a haber un sí o no, te perdono o no te perdono que haya, porque hay asuntos que me parece que son comprensibles, es decir, nunca tuvimos claro en términos concretos y reales qué es un gasolinazo. Entendemos que es un aumento en el precio de la gasolina producto de un impuesto o de una decisión de gobierno. Desde esa perspectiva, entonces Andrés Manuel dice, bueno, no lo habrá, porque no habrá un nuevo impuesto. Oiga, pero ¿va a subir? Bueno, sí va a subir, posiblemente en función de los precios del petróleo y de los precios internacionales de este mercado, de los combustibles. Ahí creo que va a venir un debate. Otro tema donde creo que va a venir un debate súper interesante y que creo que se están guardando para otro momento es el de la reforma educativa. La reforma educativa para atrás, ¿en qué término? ¿Qué sí de la reforma educativa y qué no? Porque creo que ahí también el electorado, insisto, en función de este nivel de preparación, va a poder establecer un cuestionamiento más concreto sobre qué sí y qué no. Me parece que lo mismo pasa con el tema, por ejemplo, de la descentralización de las secretarías, que va a haber un debate más profundo, más a detalle, de la ley de amnistía. Me parece súper interesante lo que Olga Sánchez Cordero ha venido poniendo sobre la mesa respecto al debate que recién se va a abrir. Ya empezamos ahora sí que en la post-campaña, ya empezamos ahora sí a entender, o por lo menos nos están dejando ver algunos detalles específicos de, bueno, ley de amnistía, sí, pero esta lista de delitos no entra. Bueno, eso no lo habían dicho en campaña. Claro, e insisto, ¿por qué? Porque en campaña, mientras tu oponente no te lo exija, la mejor estrategia de comunicación es mantenerse en el discurso genérico. ¿Cuáles son los temas en los que me parece que todavía no entramos a lo específico e incluso se me antoja difícil entrar a lo específico porque ya de origen el planteamiento es muy abierto y ante los que sí creo que el público, aún con ese nivel de estudios, no le perdonaría a Andrés Manuel un resbalón? Uno, para mí, el tema de la corrupción. Me parece que está claro que es el tema que le ganó adeptos en función de un claro discurso anticorrupción, pero también está claro, insisto, que nunca dijo cómo, que nunca dijo a qué se refiere específicamente con la lucha anticorrupción. Y ahí sí creo que, por ejemplo, hay temas, vislumbro escenarios donde incluso sus votantes serían muy duros y los más críticos con él cuando saliera, si es que sale, no lo sé, por ejemplo, primer gran escándalo de corrupción en su gobierno. El día que se llegara a descubrir, si es que esto ocurre, insisto, no lo sé, un escándalo en la contratación de una obra pública, un funcionario de primer nivel recibiendo un soborno a cambio de un contrato. Esos serían temas que, independientemente que nos diga cómo, qué modificación a qué ley, qué castigos a qué funcionarios, la gente no le perdonaría un asunto así, porque ha sido tan claro, tan fuerte finalmente este discurso genérico, que creo que sería inaceptable cualquier manifestación de aquello que recuerde justo la lucha que encabezó la campaña. El otro tema que a mí me parece importantísimo y que en el que vamos a tener que estar poniendo mucho foco, que no le perdonarían sus electores, es un asunto de autoritarismo. Me parece que el grado de estudios promedio de sus electores, de sus votantes, pinta
para ser un electorado que va a ser mucho más exigente. Insisto, hay temas en los que veo que va a ser debatible y podemos decir, bueno, está bien, tal vez no nos gusten las formas, pero le van a dar más margen de maniobra. En el autoritarismo no creo que se vaya a dar ese margen de maniobra. Ante cualquier manifestación, que por lo menos hasta ahora en los primeros días, a mí me parece que está moderando mucho el discurso, pero ante cualquier manifestación de aquello que parezca una decisión autoritaria, una imposición, será muy duro su propio electorado en exigirle que finalmente le baje a ese tono y permita un diálogo democrático. Y entre las dos categorías, entre aquello que creo que el electorado sí le va a dar más margen de maniobra y aquello que definitivamente no le perdonaría, yo veo un tema justo en medio y que se está abriendo un debate interesante, y es el asunto de la fiscalía. Es el asunto de la fiscalía porque finalmente ese es una de los principales pilares de la lucha anticorrupción y bueno, ya está dejando ver, por ejemplo, su intención de plantear una terna. Yo lo entiendo en función de garantizar finalmente a lo mejor algún tema de institucionalidad y no pensar en casos como Brasil, por ejemplo, que el propio fiscal es una figura antigobierno, anti-instituciones, pero insisto, para mí está entre las dos líneas, entre debatible e imperdonable, ¿no? Porque si algo había avanzado en discurso público durante los últimos meses, pues era el asunto del fiscal autónomo, de la posibilidad de generar un fiscal completamente ajeno al gobierno, y ahora Andrés Manuel, bueno, está virando un poco el timón en función de la posibilidad de por lo menos proponer candidatos. Creo que ahí vamos a ir viendo un asunto que va a ir pasando del debate a algo más radical. Pero bueno, tendremos que esperar cómo va avanzando, cómo va posicionándose respecto a ciertos temas, cómo van apareciendo. A mí me parece que en estos días van flotando ya como elementos que de repente salen a la superficie, los cómo que durante la campaña nos preguntamos tanto sobre algunos temas que planteaba. Bueno, poco a poco ya van flotando esos cómo, esos detalles seguirán saliendo a la luz y ya veremos cuántos de esos cómo pues finalmente coinciden con lo que nos imaginábamos, porque insisto, cuando haces una campaña basada en genéricos, en temas tan abiertos, pues el cómo queda la imaginación de cada quien, ¿no? Vamos a ver cuánto coincide con lo que la gente espera y cuánto va a significar un debate, una crítica, que creo que va a ser fundamental, y una discusión ciudadana sobre la forma en la que se ejerce este nuevo gobierno. Aunque él ya desde la campaña había advertido su desconfianza hacia los organismos de la sociedad civil y había advertido también que al fiscal anticorrupción él lo elegiría, bueno, él propondría esa terna para que el Congreso lo decidiera. Pero volviendo, Diana, al estudio de parametría, se me hizo muy interesante, qué bueno que lo abordas, porque de hecho estaba en la agenda de contextos el día de hoy, precisamente porque viene a derrumbar ese mito de que los peyorativamente o despectivamente llamados chairos eran los que habían votado por Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, pues es revelador esto que tú mencionabas hace unos momentos, el dato de que el 65% de los votantes con universidad o un grado mayor de estudios le dio su voto a Andrés Manuel López Obrador, pero también ese mismo grupo de personas, solo el 7% le dio su voto a Mid y el 20% se lo dio a Anaya. Igualmente el 64% entre las personas con salarios en el rango entre los 15,000 y 20,000 pesos. Y en este mismo grupo también, bueno, pues hay que ver que Anaya obtuvo el 23% y Mid tan solo el 8% contra el 64% de López Obrador. Otro dato también muy interesante, el 63% de los votantes entre 26 y 35 años, mientras que las personas con este mismo rango de edad, el 25% le dio su voto al candidato del PAN y el 8% al del PRI. Es decir, que en estos tres segmentos de la población fueron más los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, contrario a lo que en su momento se pensó. No, creo que viene a romper un paradigma y que no nada más es en términos de percepción, Juan. A mí me parece que efectivamente hubo un cambio en el perfil del votante de Andrés Manuel. Claro. Es decir,
Si tuviéramos, en términos de comunicación comercial le llamamos como el buyer persona, ¿no? El cliente promedio de una marca. Si tuviéramos que dibujar al cliente promedio de Andrés Manuel, pues es una persona de entre 25 y 35 años, profesionista, universitaria o incluso con posgrado, que gana entre 15,000 y 20,000 pesos. Es decir, eso rompe completamente con el imaginario del votante. Y por eso yo lo planteaba y por eso lo unía al otro tema, porque me parece que también esto va sentando las bases de una relación distinta y de una exigencia distinta hacia su gobierno a partir de la preparación y del nivel socioeconómico que tienen quienes depositaron su confianza en él. Me parece que se derriban algunos mitos sobre que pues es la gente más pobre, son los viejitos, es la gente con menos estudios, que entonces podría ser más manipulada o menos informada a la hora de la exigencia. Me parece que está claro que los niveles de exigencia, lo veo, lo espero y lo deseo, los niveles de exigencia con los que se va a topar el presidente van a ser más altos que en promedio los que hemos venido viendo, porque finalmente la administración de Enrique Peña Nieto ha sido sumamente cuestionada, pero finalmente ha sido cuestionada mayoritariamente por quienes no le votaron. Entonces creo que se establece un debate distinto cuando la exigencia viene desde su propia base de preferencia. Claro. Muy bien, Diana Cecilia Torres, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos y algún punto de contacto. Muchas gracias a ustedes, Juan. Nos leemos en Twitter, @Diana Torres, Diana es con Y, 2 veces al final, y por ahí compartimos algunas opiniones. Gracias, Diana. Muy buenos días. Gracias, buen día.